hermoso es estar enamorado, ¿no? Y mucho más cuando uno está enamorado del Señor, porque uno se lo dice con corazón, con amor. Y eso es lo que quiere el Señor. Cuando dice amarás a Dios sobre todas las cosas, es ese amor ágape que hay que darle a Él. Aleluya, gloria sea al Señor. El Señor los bendiga, bienvenidos a la casa del Señor. Y hoy día vamos también a recibir palabra de Él. ¿Cuánto quieren recibir su palabra? Aleluya. Hoy día, si hay que ponerle un título a este mensaje, le he puesto peligro, zona de confort. Peligro, zona de confort. Dile a tu vecino, sal de tu confort, dile. Amén. Si vamos a Romanos capítulo 12, verso 2, Romanos capítulo 12, verso 2, tenemos una recomendación y una obligación que San Pablo le escribe a los romanos y les dice directamente así: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfectas. Acá dice santa, agradable y perfecta. Oremos. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Oh Padre eterno, háblanos, Señor. Háblanos porque necesitamos de ti, Señor. Necesitamos, Señor, cambiar este corazón por un corazón agradable a ti. Te lo pedimos, mi buen Dios. Y que prepara los corazones para que esta semilla, Señor, sea puesta en cada corazón. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, oramos así. Amén. Amén. Estaba viendo de que uno de los problemas de este tiempo es el que, a pesar, y paradójicamente, a pesar que la ciencia está avanzando mucho, estamos viendo que hay un problema generalizado y no nos damos cuenta, que es los celulares. Y a través de los celulares la gente ha empezado a ser cada vez más pasiva social, pasiva ante la sociedad y ante hacia el prójimo. Y vemos de que para los chicos, sobre todo los que nacieron prácticamente con el celular, porque los padres desde la cuna les ponían el celular o alguien para que se distraiga, ¿no? Y no solamente eso, sino desde un poco más atrás. Incluso yo recuerdo que para que no molesten mis hijos, a veces le ponía un video, ¿no?, de dibujos animados, y en el VHS en esa época, ¿no?, que todavía no había DVD, ¿no? Y lo ponía y ellos estaban entretenidos, ¿no? Y a veces hemos cometido ese error, y cometemos ese error dándoles celulares muy tempranamente a los chicos, porque el problema que se está viendo es de que los chicos empiezan a sociabilizar a través del celular. Y ahora no solamente los chicos, sino los mayores empiezan a sociabilizar a través del celular, poniendo aplicaciones en la cual empiezan a conversar con personas que no conocen, personas que puede ser una realidad como puede ser una persona ficticia. Ahora con la inteligencia artificial, incluso puedes conversar con una persona, entre comillas, que es una máquina, tomar diversos temas, incluso consejos te puede dar la inteligencia artificial. Y cada vez más nos está despersonalizando. Y el tema es de que no queremos muchas veces salir de ese cajón donde de una manera muy sistemática nos están metiendo. Porque ahora todo es el celular. Si te habrás dado cuenta, desde que te levantaste, desde que abriste tus ojos hasta que has llegado aquí, ¿cuántas veces has mirado el celular? Yo supongo que lo debes haber visto a cada momento. Y aquellos que no tienen celular, les puede pasar lo mismo. Y están al tanto, porque las aplicaciones te tienen completamente cegado, te tienen distraído y te apartan tu mente de lo que mejor podemos hacer,
y que lo que debemos de hacer, que es amar a Dios. Nos olvidamos hasta de orar, porque lo primero que a la hora de levantar para ver quiénes te han escrito o cuántos likes tienes en tu Facebook, o etcétera, etcétera. Estás más preocupado en eso. Y lo peor de todo, como decía, es que los chicos no están aprendiendo a sociabilizar. Que cuando el problema o cuando empiezan a sociabilizar no saben qué decir o qué hablar, cómo entablar una amistad y cómo saber si esa persona con quien estás mirando cara a cara es real o no es real, porque realmente no conocen a las personas. Es más, y el problema viene que nosotros no queremos muchas veces hacer ese cambio y eso nos afecta a cada uno. ¿Por qué no queremos hacer ese cambio? Porque nos sentimos conformes, nos sentimos confortables con lo que estamos haciendo en este momento. Nos sentimos confortables con las aplicaciones, confortables con todo lo que estamos haciendo a través de las máquinas. Y ¿sabes qué? Uno de los grandes problemas es de que cuando estamos en una zona de confort, la zona de confort no nos deja crecer. La zona de confort no nos deja avanzar. La zona de confort nos ponen estáticos y no salimos adelante. ¿Sabe? Un ejemplo de eso es que vemos, por ejemplo, a Jacob. Jacob, cuando tuvo sus 12 hijos, ¿no? Tuvo sus 11 hijos, porque todavía no había nacido Benjamín, el último. Pasó que enseñó a José las cosas, ¿no?, de Dios, y era el más amado. Pero llegó los hermanos, como vimos, se pusieron celosos y lo vendieron. Pasó a ser vendido, pasó a ser esclavo, pasó a estar en la cárcel, pero también pasó a ser el brazo derecho del faraón. Pero hubo un propósito para todo eso. ¿Cuál fue el propósito? Para salvar a Jacob, al pueblo de Israel, para salvarlo de la hambruna. Ok, hasta ahí estábamos todos bien. Entonces, cuando José manda a llamar a su papá y a todos sus hermanos y a toda la familia, ¿cuántas personas eran? 70 personas cuando ellos llegaron a Egipto. Pero el tema era de que se queden por esa época de hambruna. Una vez que pasare toda esa hambruna, ellos deberían de haber seguido y haber continuado con sus labores. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que encontraron un lugar confortable y un lugar cómodo y no quisieron avanzar. Por el contrario, empezaron a aprender costumbres de los egipcios y empezaron a tener incluso lo que llamamos nosotros una mixtura en sus comidas. Y el Señor no había mandado eso, sino había mandado que vayan y busquen ese lugar donde fluye leche y miel. Pero se quedaron en ese lugar. Y Dios es un Dios que siempre está en movimiento. Dios siempre le encanta el movimiento. Es más, hizo toda su creación, la hizo en movimiento. Porque sabemos que nuestra misma tierra está en movimiento, girando. Los mares se mueven, el viento se mueve, etcétera, etcétera. Hoy día hemos tenido un temblor, ¿cierto? También hemos tenido un movimiento así. Algunos se movieron más rápidos que otros, pero hubo un movimiento, ¿cierto? Dios todo lo mueve. Es más, toda la Vía Láctea se mueve también. Y todo el universo también se mueve. Ahora están hablando los científicos del multiuniverso, que también el multiuniverso se está moviendo, según ellos explican, y que para pasar de un lugar a otro, dice que se necesita cerca de 2 billones de años luz para ir de un punto al otro punto, a las fronteras. Qué tremendo, qué grande. Eso no tenemos idea de cuánto podría ser eso. Pero todo tiene movimiento.
El punto está que nosotros nos acostumbramos y nos gusta buscar un sitio acomodado. Y ¿sabe qué? Una vez más quiero decirlo, hermano, hermana, si nos quedamos en una zona de confort, no vas a crecer. Si nos quedamos en una zona de confort, no vas a tener mayores cosas, porque más bien te vas a atrofiar. Necesitamos movernos, necesitamos crecer, necesitamos seguir y hacer lo que Dios quiere que hagamos, movernos. El Señor Jesús dijo, id y haced discípulos. Estaba diciendo, muévanse, no se queden aquí, muévanse. Dios de movimiento. Pero, ¿por qué nos quedamos? La pregunta es, ¿por qué nos quedamos en una zona de confort? Vamos a ver a través de algunos personajes bíblicos por qué algunos nos quedamos en una zona de confort. Primero, podemos notar de que puede ser miedo al fracaso. Muchos tienen miedo al fracaso. Muchos tienen miedo de cometer errores. Es más, conozco gente que no quiere hacer nada porque realmente tiene miedo de equivocarse y quedar mal. Y prefiere no hacer. Otros no se atreven porque tienen miedo a los riesgos. Porque dice, si pierdo, ¿qué voy a hacer? Nunca saben o nunca quieren perder. Tienen temor al riesgo. Uno de ellos fue Moisés, que inicialmente tuvo miedo para aceptar la misión de liberar al pueblo de Israel. Si me acompañas a Éxodo capítulo 3, del verso 10 al 11, mira lo que dice ahí. Éxodo capítulo 3, verso 10 al 11. Dice así, verso 3, capítulo 3, verso 10 y 11. Dice así, ven, por tanto, y te enviaré a Faraón, le dice el Señor a Moisés, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón a los hijos de Israel y saque de Egipto a los hijos de Israel? Le estaba diciendo, no, yo no me voy a meter con el Faraón en principio. Y Dios le dijo, sí, tienes que sacar a ese pueblo. Yo envié a ese pueblo por el tiempo de la hambruna, pero esa gente vio que estaba conforme, vio que estaba cómodo y se quedó. Y por eso yo los puse como esclavos, para que cuando estén como esclavos me imploren, me invoquen, me busquen nuevamente. Y así fue, porque el Señor escuchó las oraciones de los israelitas. Dios escuchó la voz del pueblo y inmediatamente le dijo a Moisés que vaya. Pero Moisés dijo, no, yo no, ¿cómo voy a ir, Señor? Le dijo, porque recuerda que yo vengo de ahí, recuerda que yo he vivido con el faraón, recuerda que yo he escapado de ahí porque tuve que matar a un soldado y él no quería ir ahí. Mira, Moisés había huido y encontró en el desierto una familia. Encontró en el desierto un grupo de personas que realmente lo admiraban. Lo admiraban porque había estado en la corte del faraón, por las vestimentas, por la manera de cómo se comportaba, ¿no? Por todas esas. Y Jetro, que era el padre de todas las chicas, imagínense usted una familia de un hombre, ¿no? Un hombre que no tiene esposa, pero tiene 8 hijas y alrededor no hay vecinos, no hay hombres para casarse. Y llega de pronto Moisés. ¿Qué dijeron las chicas? Esta es mi oportunidad. Y no lo dejaron salir, obviamente, hasta que se casó, ¿no? Entonces, y Jetro dio a una de sus hijas. Pero, ¿y Moisés cómo se sentiría?
el rey, se sentiría bien porque ahora era pastor de ovejas, tenía una familia, estaba tranquilo, estaba muy bien atendido, estaba completamente cómodo, pero no sabía que el Señor lo iba a mover, no sabía que el Señor le iba a decir, ve. Por eso él dice, ¿quién? ¿Yo? ¿Yo soy? Y muchas veces así decimos, ¿no? Cuando hablamos de ir y predicar el evangelio, dice, sí Señor, heme aquí, pero envíalo a él, a mí no. No quiere moverse, por temor, por miedo, por miedo al rechazo. Y Moisés estaba haciendo lo mismo, tenía temor, miedo al rechazo. Lo segundo que podemos notar en la palabra de Dios acerca de por qué no queremos salir de nuestra zona de confort, es porque nos resistimos al cambio. Muchas veces nos es difícil salir de nuestra comodidad. No queremos estar en lugares que ni siquiera conocemos. Muchas veces queremos, nos han dicho para ir y viajar a otro país y decimos, pero ¿qué encontraré ahí? ¿Quién estará ahí? Y empezamos a tener dudas, temores. ¿Por qué? Porque no conocemos. Es cierto, así es. Pero cuando empezamos a tener la comodidad, nos acostumbramos y no queremos movernos. Hace muchos años tuve la experiencia de viajar a Japón, porque quise cambiar el panorama, quise cambiar unas situaciones que estábamos viviendo aquí en esa época, bastante difícil. Y cuando me dijeron para ir, yo dije, bueno, sí, tuve muchas dudas de ir. Primero porque no conocía absolutamente a nadie. Segundo, el idioma no lo sabía hablar, ¿no? Como para poder hacerme entender. Y estaba pero muy nervioso, pero dije ya, ok, voy. Y me fui. Pasaron los meses y empecé a acostumbrarme. Empecé a trabajar, empecé a entender la cultura. Ya tenía una idea porque mis padres eran japoneses. Y empecé a trabajar, empecé a entrar en la cultura y me acostumbré. Me dijeron para volver a Lima, dije, no voy, no regreso, dije a Lima. Me acostumbré. Pero Dios no tenía, ese no era el plan de Dios para mí. El plan de Dios para mí era que regrese y empiece a trabajar en la obra. Y cuando me dijeron, ¿vas a volver a Lima? Dije, no, voy a renovar mi visa de trabajo porque estaba trabajando allá. E incluso había hecho muchas amistades, muchos extranjeros, japoneses, japonesas, y me sentía muy bien. Es otro mundo definitivamente, completamente diferente. Y me sentí muy cómodo. Cuando dije yo no regreso, el Señor me puso unos cólicos terribles en la vesícula y me trajo de vuelta a Lima. Y dije yo, me vuelvo a Tokio y no regreso más. Y el Señor dijo, no, aquí te quedas. Y me quedé aquí en Lima. ¿Pero por qué no quería moverme? Porque estaba contento. Porque salía yo de la fábrica de donde trabajaba y tenía mi propia bicicleta, que la empresa me la había dado, y me iba manejando hasta la carretera, porque era un lugar alejado. Dejaba la bicicleta ahí, venía el bus, solamente me paraba, y como buen peruano, sacamos. Pero ellos no sacan la mano, porque el bus para sí o sí. Y paraba y subía al bus, llegaba a mi destino, dormía, al día siguiente regresaba, ¿no? En la otra línea, llegaba a mi estación y mi bicicleta estaba ahí. No se había perdido, no tenía seguro, no tenía nada. ¿Sabes qué? No se perdía absolutamente nada. Si yo dejaba una billetera ahí, nadie lo tocaba.
porque esa es la costumbre de ellos, no tocar absolutamente nada. Y vivías en paz, en tranquilidad. Por eso es que no querías regresar. Es más, con lo que tú ganabas podías comprar todo lo que tú querías comprar. Entonces, ¿para qué regresar? Pero el Señor dijo, regrésate. No, Señor, cólico. Lo regresó. Y me regresó. Pero nos resistimos a regresar. Nos resistimos al cambio. Nos resistimos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ya dije, Dios es un Dios de movimiento. Y ¿sabe qué? El pueblo de Israel, el pueblo de Israel ya había salido, había cruzado el mar Rojo. Y estando en el desierto, ellos empezaron a añorar las cosas que habían en Egipto. Empezaron a añorar la carne. Empezaron ¿cómo se llama? Vamos a Números capítulo 11, versos 4 y 6. Vamos a leerlo rápidamente. Mira lo que dice. Empezaron a haber reclamos. No les importaba acostumbrarse a la nueva forma de vida ahí en el desierto con el maná. Y dice Números 11, versos 4 y 6. ¿Lo tiene? Y dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, dice, volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescadito, del cevichito que comíamos en Egipto, de balde, o sea, gratis, gratis, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. ¿Cómo no volvemos? Y ahora nuestra alma se seca de tristeza, pues nada sino este maná que ven nuestros ojos. Tenían maná gratuito que todos los días le caía en la mañana y les duraba durante el día para comer. Pero ellos no querían eso. Querían volver a Egipto para comer nuevamente su pescado, para comer sus cebollas, sus puerros, para comer el ajito, su arrocito con ajo. Querían comer nuevamente, pero no les importaba y no veían realmente el dolor que sufrían. Y muchas veces sucede eso, que muchos hombres, después de haber estado mal, estoy hablando que han tenido una resaca por haber estado completamente mal, y dicen, muchos de ellos decían y dicen, ni más lo vuelvo a hacer. Ni más lo vuelvo a hacer, ¿no? Y cuando pasa el tiempo, empiezan a recordar lo feliz y lo bonito, entre comillas, que la pasaron, pero no se acuerdan de lo terrible que pasaron después. Eso es lo que le estaba pasando al pueblo. Estaban añorando el pescado, estaban añorando la comida, pero no estaban dándose cuenta de lo terrible, cómo fueron tratados ahí en Egipto. Tenían miedo al cambio, que estaban resistiéndose al cambio. ¿Y sabe qué? Y el problema es que extrañamos la esclavitud, extrañamos las cosas de la esclavitud. Y eso es terrible para nosotros, porque nuevamente lo digo, porque estando en ese estado de confort, no puedes crecer, no puedes avanzar. Una de las maneras por qué nos quedamos en la zona de confort es porque tenemos falta de confianza en sí mismo. Algunas personas pueden empezar a dudar de su capacidad, la capacidad para manejar nuevas cosas, la capacidad para manejar nuevos retos, la capacidad para lidiar con los nuevos desafíos, y eso los atemoriza y les impide salir de su zona de confort, les impide avanzar, porque teniendo miedo para emprender una nueva empresa, no se atreven y no logran esas metas, y obviamente no van a lograr prosperar, porque se quedarán ahí donde están. ¿Sabe? La falta de confianza en sí mismo los aguanta, los detiene.
un ejemplo tenemos a Gedeón. Si vamos a Jueces capítulo 6, verso 12, rápidamente. Jueces capítulo 6, verso 12. Y dice 12 hasta el 16. Del 12 al 16. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció. ¿Recuerdan que hablamos del ángel de Jehová la semana pasada? ¿Qué cosa era el ángel de Jehová? El ángel de Jehová era una cristofanía, ¿no? Una presentación, una imagen de Cristo anticipada, ¿no? Y aquí estamos viendo esto. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. ¿A quién se le presenta? A Gedeón. A Gedeón. Dice, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, mire, ahora ya no es el ángel de Jehová, ahora dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo, el menor, en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Gedeón se empieza a justificar porque no tenía confianza en sí mismo y empieza a echarle la culpa a otras personas. Gedeón empieza a echarle la culpa a Dios, le dice, Dios, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha abandonado? ¿Por qué nos ha dejado? En ningún momento le dice, sí Señor, escucho. No, Señor, nos has abandonado, nos has dejado a la suerte de los madianitas. Pero Gedeón no le quiso decir toda la verdad. Porque mira, vamos a este mismo capítulo, el verso 1, mira lo que había sucedido, y Gedeón lo sabía. ¿Qué dice Jueces 6:1? Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de ¿quién? De Madián por 7 años. Eso es lo que había sucedido. Por eso que estaban pasando estas penas. Pero Gedeón quiso hacerse, como decimos, quiso hacerse loco y no quiso decir, sí Señor, voy a hacer lo que tú me dices. No, si usted nos ha abandonado, si Dios no está con nosotros, mire toda la calamidad que tenemos. Y es que hay veces eso es lo que pasa. Eso es lo que hacemos muchas veces para no tomar responsabilidades. Empezamos a echarle la culpa a todo el mundo y no aceptamos una responsabilidad, ¿no? Muchas veces jugamos al juego del gran bonetón, ¿no? ¿Saben? ¿Han escuchado el gran bonetón? Sí, ¿no? Es un juego de niños que se jugaba hace mucho tiempo, ¿no? Y creo que ahora también lo hacen. Pero ¿sabían que ese juego lo inventó Adán y Eva y la serpiente? ¿Sabían? Tiene copyright por si acaso. Sí, porque cuando Dios vino donde Adán le dijo, ¿qué has hecho? Dijo, yo no, la mujer que tú me diste. ¿No? Le echó la culpa inmediatamente a la mujer. Y la mujer dijo, yo no, Señor, la serpiente. ¿No? Siempre le echamos la culpa a otras personas, pero no aceptamos de que no tenemos falta de confianza. No aceptamos de que nos falta la confianza para salir de la zona de confort. Pero el Señor le dice a Gedeón, yo estaré contigo. Es para diciéndote, no vas a estar solo, no vas a estar sola. ¿Sabes por qué? Porque yo estaré contigo. Y todo lo que tú hagas en mi nombre será glorificado. ¿Cuánto dicen amén? El cuarto punto, ¿por qué nosotros nos quedamos en la zona de confort? Es por comodidad, como ya hemos estado diciendo. Porque
la zona de confort nos proporciona un estado de seguridad mental. Pensamos de que tenemos el control de las cosas, pero muchas veces así no lo es. Y salir de esa zona de confort genera estrés y genera ansiedad. Lamentablemente muchas mujeres son maltratadas por el esposo. Y cuando les preguntas por qué no abandonas a tu esposo, dicen: no, es mi esposo. No, es que tienen miedo de quedarse solas. Incluso han habido casos en los cuales el padrastro abusa del hijo, de la hija, le pega, lo maltrata, ¿no? Y la mamá lo permite. ¿Por qué? Para evitar que su hombre se vaya de la casa. ¿Por qué? Porque se sienten cómodas, porque le da entre comillas, le da la confianza y la seguridad emocional, le da la seguridad y confianza financiera. Y eso no es así. Están completamente nublados. No se han dado cuenta de que realmente lo que están haciendo es falta de confianza, y porque están cómodas en esa situación y no quieren hacer ningún cambio, ni un cambio drástico, porque tienen miedo de salir del control del lugar. Uno de los ejemplos es el Lot, el sobrino de Abraham. Lot, recuerdan de que él se apartó de Abraham porque realmente había muchas ovejas, y realmente estaban peleando, los obreros entre ellos, y Abraham dijo: no es bueno que estén peleando entre ellos. Así que se separaron. Abraham le dijo a Lot: escoge tú, si a la derecha yo voy a la izquierda, si tú vas a la izquierda o a la derecha yo voy a la izquierda. Y Lot vio la llanura de Sodoma y dijo: no, aquí es la mía, dijo. Y él escogió lo mejor, entre comillas. Pero después vemos de que él perdió mucho y salió y empezó a vivir en Sodoma. Y él empezó a ser muy permisivo, porque sabía de las cosas de Dios. Sin embargo, Lot era permisivo de la inmoralidad, de sus vecinos, de la ciudad. Él estaba ahí. Él estaba en la puerta, incluso estaba en la puerta de la ciudad, como parte de los grandes, de la gente grande, la gente que hacía justicia, de la gente anciana. Él era parte de ello, y él permitía toda la inmoralidad en Sodoma. Era permisivo con los pobladores. Incluso cuando se le dijo que iba a venir el juicio, él no quería irse. Él no quería, y mucho menos su familia, porque no quería dejar la zona de confort. Él se había acostumbrado, a pesar de que había inmoralidad en ese lugar, él no quería salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque se había puesto, estaba en su zona de confort. Luego que tuvo que salir, porque el ángel le dijo que salga, sus hijas salieron con él. Y mira lo que sucede. Sabemos que por la historia que Lot se une a sus hijas y tienen dos pueblos, los amonitas y los moabitas. Pero ¿por qué toman la decisión las hijas de juntarse con su padre? Porque decían: no vamos a tener familia, no vamos a tener hijos. Y a pocos kilómetros había una ciudad completamente nueva, donde había hombres para poder tener su familia. Pero el confort y lo que dije hace un momento, la inmoralidad que aprendieron estas chicas de Sodoma, las llevó a hacer lo que hicieron. Entonces mira el problema que causa la comodidad. Por comodidad se es permisivo, y esa permisividad trae como consecuencia problemas a la familia. 5. Falta de motivación. Muchas veces nos falta la motivación. Benjamin Franklin dijo: la motivación no siempre viene de dentro, a veces surge de hacer lo que hay que hacer
porque tenemos que hacerlo. Muchas veces no viene de adentro, sino porque es necesario hacerlo. Debemos motivarnos porque hay muchas cosas que hay que hacer y debemos de hacerlo. La falta de motivación puede ser un enemigo muy, pero muy peligroso, porque es sigiloso, porque se infiltra en nuestras vidas, porque hace que no tengamos interés en nada. Perdemos el interés, empezamos a procrastinar, empezamos a dejar las tareas, las responsabilidades. Jonás es un personaje que hizo todo lo contrario de lo que Dios le había dicho. Dios le dijo que vaya a Nínive y él se fue hacia la derecha, al este, y él se fue al oeste. Y más aún, se iba a ir hasta España. Él no quiso hacer su tarea. No sentía la motivación de llevar el mensaje a esa ciudad. No tenía la motivación para poder salvar a la ciudad, porque su motivación era de cólera. Su motivación era equivocada, era de molestia, porque los de Nínive atacaban a los de Israel. Los de Nínive robaban a las casas, abusaban de las mujeres, y lo que quería era más bien que desaparezca. Sin embargo, cuando Dios le dijo a Jonás, ve y predica la palabra, si no la voy a destruir, no la quiso hacer, porque Jonás quería, su motivación era que sea destruida, pero la motivación de Dios era que sea salvada. La falta de motivación muchas veces nos hace que no hagamos el trabajo que debemos de hacer. Hermanos, muchos cristianos no predicamos la palabra de Dios por falta de motivación. Muchas veces no nos animamos a compartir o llevar la palabra, porque pensamos de que no lo vamos a hacer bien, porque pensamos de que nos podemos equivocar y ¡ay, qué vergüenza! O muchas veces decimos, no, ¿cómo voy a hablar? ¿Y si me dice no? ¿Y si me rechaza? ¿Sabe? Nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos, que es ir y predicar la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. No importa si te rechace o no te rechaza. No importa si la palabra que compartes ha sido buena o ha sido mala. Porque lo que Dios quiere es que te muevas y prediques el Evangelio. ¿Sabes? Y ¿saben? Mis hermanas con quien yo paro, mi esposa, hermana María, Mirta, mi hermana Mirta, ¿cuántas veces, incluso con Joel también he hablado muchas veces diciéndole, wow, ese mensaje que he hecho, ese ha sido uno de los más terribles, decía yo. Sin embargo, durante la semana se me acercaban personas y me decían, pastor, gracias por esa palabra. Yo decía, pero sí, fue una palabra pésima. Me decían, gracias, porque el Señor me habló con esa palabra y cambió mi vida. Y el Señor me dice, no eres tú, soy yo. Aleluya, gloria sea el Señor. Aleluya, si vas a darle al Señor, dásela fuerte. Lo importante de salir de nuestra zona de confort, hermanos, hermanas, es para crecer personalmente, para prosperar, para que seamos diferentes. Cuando salimos de nuestra zona de confort, empieza el crecimiento personal, empiezan las nuevas oportunidades y las nuevas experiencias que nos van a enriquecer. Romanos 12:2, una vez más, dice, no se conformen a este siglo, no se conformen a este sistema, hermanos, no se conformen, sino transfórmense por medio de la renovación de la mente. Y la palabra de Dios es dinamita, la palabra de Dios es la que transforma nuestra mente. Ahí está la palabra, ahí está la transformación, ahí está el dinamus, que es la dinamita. Transfórmelo para que puedan comprobar, para que puedan ver, para que puedan palpar personalmente cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque el Señor quiere lo mejor para ti. Porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Porque los pensamientos de Dios, como siempre he dicho, son mucho más altos. Y Él tiene pensamientos de bien y no de mal.
Por eso es que te ama tanto, me ama tanto, que nos habla a cada paso y te dice: sal de tu zona de confort, no te conformes, transforma tu mente y sal adelante. Si estás pasando por un tiempo de escasez, si estás pasando por un tiempo en el desierto, por circunstancias difíciles, Él te ha traído y te ha llevado a ese desierto, no solamente para hacerte descansar, sino para amarte y para decirte cuánto está pensando en ti. Y te dice en Isaías 43:19, y termino con esto, dice: he aquí, escucha, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El Espíritu de Dios una vez más estará fuerte dentro de ti, porque será como ríos de agua viva dentro de ti. Muévete, busca de Dios y empezarás a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie. Aleluya, Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú conoces el corazón, Señor, de tus hijos. Y tú, Señor, has traído esta palabra, Señor, para tu pueblo. Has traído, Señor, esta palabra para todos aquellos, Señor, que han estado, Señor, tristes, Señor, que han estado, Señor, sintiéndose, Padre, que no valían nada, mi buen Dios. Sin embargo, Padre eterno, tú estás, Señor, aclarando y diciéndonos, Señor, que cuánto nos amas y que tú tienes, tus planes son mucho más grandes que los nuestros, y que solamente tenemos que dar el primer paso, el salir de nuestra zona de confort. Padre, gracias, Señor, porque, mi buen Dios, hasta aquí no veíamos el camino, Señor, pero tú nos aclaras, Señor, este nuevo camino, que no eres tú, no es la circunstancia, sino somos nosotros los que nos salimos de nuestra zona de confort. Mi buen Dios, tú nos dijiste: oh Jesús, id y haced discípulos. Eso es lo que hacemos, eso es lo que haremos hasta el último día de nuestras vidas, Señor. Caminar, movernos, Señor, para ir y hacer discípulos tuyos, oh bendito Dios. Padre, perdónanos, Señor. Perdona nuestra letanía. Perdona, Señor, nuestra indiferencia. Perdona, Señor, todo aquello que no te agrada de nosotros, Señor. Oh Cristo, mueve esta tu iglesia, porque tú eres la cabeza de este lugar, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos y te obedecemos, oh Padre eterno. A ti sea toda gloria y honra. Oramos así, en los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor te bendiga. Amén. ¿Pueden tomar asiento? ¿Pueden tomar asiento?